¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto número 35, ¿sí? Ya cerrando la segunda temporada. No les voy a prometer que ya se viene la tercera con el próximo episodio, pero estamos preparando cositas, ¿sí? Que los van a sorprender y ahí vamos a dar el puntapié oficial, pero muy contentos de cerrar otra temporada, de saber que siempre están ahí muy atentos el ámbito del fútbol, la repercusión que ha tenido el episodio con Raúl Sanzotti hablando del modelo argentino y de cómo los colegas, no solo el ámbito del fútbol, sino también los colegas del periodismo deportivo se hacen mucho eco de esto, así que bueno, muy, muy contentos. Hoy tenemos otro lindo episodio, una linda charla la que se nos viene para cerrar la segunda temporada. Voy a presentar rápidamente a mi compañero Pablo Sarinelli. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, un placer tenerte de nuevo. Estamos de vuelta. Te faltó decir, algunos citan, otros no. Claro, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, aparte es muy... uno sabe porque algunos son amigos, pero te dicen, bueno, me olvidé, no pasa nada. Lo importante es que sabemos que somos referencia y eso es lo que nos enorgullece. Pues, la verdad que un poco para eso se creó, ¿no? Este espacio que nos da tanto orgullo. Hoy vamos rotando. Es como que el señor Sarinelli siempre está, pobre, él no lo dejamos zafar nunca, pero entre el señor Manuel Simón y yo vamos metiendo rotación. Así que hoy no tenemos a la otra pata de esto. Sí tenemos un gran invitado que ya voy a presentar, que es el señor Israel Damonte. Isra, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Pablo. Bueno, estoy medio jodido de la voz, ya saben. Ningún problema. Pero bien, un placer estar acá con ustedes y contento. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo es antes de arrancar y de meternos por los distintos temas, cómo es ese momento para vos ya en tu etapa de entrenador cuando no estás dirigiendo? ¿Cómo son los días cuando un entrenador no entrena? Obviamente que estoy bien. Tenés momentos que tenés mucha ansiedad, que tenés ganas de arrancar ya. Y momentos que estás más tranquilo. Hoy estoy en un buen momento porque, gracias a Dios tengo una linda vida familiar y con amigos y la paso bien. Y creo que en estos momentos son cuando uno trata también de estudiar, de ver, de aprender, de juntarse con gente de fútbol. Creo que es cuando... de ver también muchas de las cosas que hiciste y de seguir creciendo y esperando. En esos uno obviamente va conociendo distintos entrenadores y haciendo un vínculo con ellos y a veces se dan esas charlas de café donde yo siempre digo que son los ámbitos donde a veces más aprendés y... muchos te dicen, cuando no dirigen, al principio, no, a esto le dije que no tenía ganas, y después pasa un tiempo y dice, estoy desesperado, agarro lo que venga. Eso yo imagino porque es un trabajo muy fluctuante, debe ser bravo el día a día. Sí, me ha pasado, hubo un principio cuando arranqué de entrenador, sobre todo en Huracán, post Huracán, es como que agarraba todo lo que venía lo agarraba. No, era como que me las jugaba todas, ¿no? En Huracán también, porque empecé mi proceso en Huracán, en mi carrera como entrenador, no era un Huracán tranquilo, era un Huracán que estaba inhibido, con muchos problemas, y ahí fue mi arranque. Y lo mismo me pasó en Arsenal, lo mismo, Colón, Sarmiento antes, perdón. Entonces como que aparecía algo y yo, quiero trabajar, quiero estar, quiero meterle. Y lo encaraba y eran desafíos complicados y era vamos a los bifes, ¿no? A la cancha, y creo que también el meterse a veces es te mejora, ¿no? También, porque si no es como que uno se va preparando, porque yo hice el curso, me tocó estudiar, hice el curso en el camino, fui aprendiendo, quedándome con cosas de entrenadores, anotando, pero no es lo mismo cuando te toca. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Entonces, hoy estoy en un momento donde después de mi último paso en Sarmiento me aparecieron algunas cosas, tuve la chance de San Martín de Tucumán, del Nacional B, algunos clubes que me han llamado, algún club de primera también. Viendo como todo, ¿no? Cómo estaba el club, tuve algunas charlas con dirigentes, preferí esperar y
a la vez, como te decía, seguir preparándome, parar un poco. No había tenido yo parate cuando me retiré, nunca había tenido unas vacaciones tranquilas con mi familia, no lo había podido hacer porque ya rápidamente empecé a trabajar y creo que el máximo parate que tuve entre club y club fueron de 2 meses y medio, 3. Mira. Y después antes siempre. Entonces, bueno, aproveché para estar con la familia, para viajar, me fui a Europa, a ir a ver entrenamiento, partido, descansar y bueno, hoy por momento me agarra eso que decís, ganas de trabajar, pero no quiero apurarme en esta ocasión. Y en ese impasse, vos decís, bueno, estudio, me perfecciono. Hoy sentís, porque desde la afuera la sensación es esa, ustedes desde adentro sienten que si no estás ahí día a día actualizado, ¿te lleva puesto esto? O sea, como que es mucho más exigente hoy la carrera de técnico que antes. Yo creo que sí, obviamente que hoy uno tiene que estar preparado. Ahora, muchas veces también pasa que, ¿qué es estar preparado? ¿Cuándo es el último libro? ¿Cuándo es la última charla? Hay un momento en el cual tenés que tirarte a la cancha. Pasa lo mismo cuando uno es jugador, ¿no? ¿Cuándo está preparado el chico? ¿Viste? Yo a veces escucho que te dicen, no, hay que llevarlo a poco, sí, ¿y cuándo? ¿Cuándo sabés si el chico lo pone y rinde y decís, che, ya estaba? Bueno, hay casos que hay personas, esto ya es más personal, que te lo tirás a la cancha como jugador y responde y arranca, y hay casos de entrenadores que duran 2 partidos, 4 y chao, o renuncian o se van, y también pasa a nivel dirigencial. A nivel dirigencial hubo casos últimamente, no sé, pasó con el presidente Independiente que había agarrado y de golpe y porrazo no pudo, porque bueno, no es lo mismo, pero yo soy de la idea que hay que ser valiente. Hay que ser valiente y animarse, ¿no? Sobre todo cuando sentís que vas bien rumbeado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la experiencia del vivir te va a ir dando muchas cosas que te va a mejorar. El equivocarte también, porque obviamente hay situaciones nuevas. Uno de jugador siente que se las sabe todas, y esto lo hablo desde lo personal. Yo sentía que, ¿cómo no se da cuenta de esto? ¿Cómo no se da cuenta de aquello? Es fácil esto, es fácil aquello. Ahora, cuando vos estás del otro lado, yo siempre digo, de jugador sentís que estás 3 capítulos adelantado, y cuando te vas del otro lado, te das cuenta que de jugador estás 3 capítulos atrasado a la serie de lo que es el fútbol, ¿no? Porque hay muchas cosas que no lo ve, y el ego, que tenemos todo, te lleva a pensar solamente en vos, y a tener una visión desde tu lugar, no desde lo grupal, ¿no? Que bueno, que eso hay jugadores que tienen esa capacidad de, cuando están jugando, que se dan cuenta que bueno, que son líderes que uno los quiere tener, a veces hasta siendo joven, pero de entrenador te das cuenta que es mucho más complicado de lo que parece estando afuera. Ahora, aprovechando el disparador de Jorge y tu tiempo ahora de preparación, en un momento dijiste, juntándome con gente, hablando de fútbol, entre otras cosas, seguramente mirás partidos, jugadores. Me gustaría un poco desentrañar el hablando de fútbol, porque normalmente lo que pasa, incluso en mi caso cuando me junto con protagonistas que han jugado, entrenadores, la charla puede tener 2 caminos. Por un lado se puede volver una charla en donde se habla mucho de anécdotas y se cuenta, me tocó tal cosa, hasta se vuelve jocoso y a un chiste y divertidísimo, etcétera. Pero después también hay otro tipo de charla de fútbol que tiene mucho más contenido y mucho más sustancia. Sin ir más lejos, hace poco me invitó un entrenador a un asado y no tardamos ni 5 minutos comiendo la picada, que se sentó y dijo, ahora que tenemos el Mundial de Clubes en vista, ¿cómo puede ser que nosotros como entrenadores no logremos tener a nuestros futbolistas al máximo de su rendimiento durante los 90 minutos? ¿Qué nos está pasando? ¿Hay que entrenar más? ¿Hay que entrenar menos? Y fue un disparador fantástico, inmediato. Fue una charla muy de fútbol. Cuando vos decís, hablando de fútbol, ¿es un disparador, un tópico que te lleva a hablar algo en específico con una persona de tu interés? ¿Cómo haces que esas charlas también te nutran
para ser mejor entrenador y para después llevarlo a la práctica. No, está buenísimo lo que decís, Pablo. Yo creo que nosotros tenemos dos tipos de charlas de fútbol. Una son esas que vos decís, que tuve una, no sé, hace 2 días, que nos juntamos con ex jugadores de Estudiantes, cumpleaños del doctor de Estudiantes, y bueno, qué sé yo, estaba Braña, de Sábato, que fueron entrenadores, son entrenadores, ayudantes, Alayes, director deportivo, Angeleri, amigos, ¿no?, del fútbol. Luguercio, que también sigue en el ambiente del fútbol. Entonces, ahí en ese tipo de charla hablas de todo, recordás anécdotas y a veces hablas de situaciones que van viviendo, que vamos pasando en el día a día, ¿no? O situaciones que le va pasando a uno, sobre todo porque estamos en diferentes roles, y a veces también el contexto del club donde están, o más allá de que somos todos estudiantes, a muchos les ha tocado trabajar en otros lugares y en ese sentido creo que se da. Y después, yo eso no lo cuento tanto como una charla de fútbol, porque eso es una juntada con amigos que tengo toda la semana de esa. Y siempre en las juntadas, obviamente, las que la pasan mal son las mujeres, porque siempre escuchan lo mismo y hay un momento que se ponen a hablar de fútbol y sí, porque es nuestra vida, es lo que nosotros amamos. Podemos hablar de otras cosas también, a mí me gusta, pero es algo que nosotros sentimos y que nos gusta, siempre terminas en el fútbol. Pero a mí me gusta el tipo de charla que me nutre desde otro lugar, ¿no? El mano a mano puede ser, o a veces armar charlas para ir a preguntar situaciones que puede haber vivido la otra persona. No sé, me he juntado con Cachito Vigil, no es del fútbol, es un entrenador que hay una parte que es igual a lo nuestro, ¿no? Que es lo mismo, que un manejo de grupo, situaciones, manejo de egos, en otro deporte, hasta con mujeres, él ha dirigido también hombres, pero digo, en ese sentido me parece que uno puede aprender. Había escuchado algún podcast de él que me había gustado y bueno, y le escribí, y como es gente del deporte, la verdad que me invité a almorzar y nos juntamos y tuvimos 4 o 5 horas charlando y yo trato ahí es donde obviamente a veces uno puede contar algo, pero yo trato de sacar información y después hablo con Saporiti, que fue ayudante de Menotti, tuve alguna posibilidad de charlar con Menotti en su momento, estando yo de jugador en Huracán, sobre todo porque yo vengo de otra escuela, pero creo que hay un punto en el cual son muy parecidos Menotti y Bilardo, ¿no? Entonces, bueno, uno estando adentro del fútbol tenés esa posibilidad, hay gente que hay jugadores o personas que no le dan importancia o no le dan valor a eso, yo trato de aprovecharlo porque, te repito, creo que es una posibilidad de aprender, de escuchar, no sé, Saporiti me ha contado situaciones como decir, che, de Maradona, y eso está bueno, ¿no? Poder saber cómo manejaron eso, porque yo nunca tuve la posibilidad de tener un jugador de semejante relevancia. Entonces, en ese sentido creo que a veces está bueno, como me ha pasado de ir a juntarme con Pachamé, de decir, che, Pacha, vamos a juntarnos y llegar un minuto tarde. Vieron que hoy llegué en horario, clavado, y 30 toqué. Perfecto. Pero bueno, ese día llegué un poquito tarde y Pacha me hizo un escándalo, ¿viste? Porque me dice, ¿cómo vas a llegar tarde? Le digo, maestro, perdoná, tenés razón. Pero bueno, poder hablarle de situaciones, preguntarle de su día, a mí me gusta, me encanta. Con Alfaro, con Marcelo, con Gallardo he hablado en algún momento, en la pandemia una vez lo llamé, le mandé un mensaje y estuve hablando 2 horas por teléfono. Entonces, uno que tiene esa posibilidad de que esa gente te escuche con Burdizo, una vez le digo, me fui a juntar con Burdizo y yo le digo, yo quiero saber en qué se fijan ustedes a la hora de contratar un entrenador. Claro, él, viste, dice, oh, bueno, sí, no, mira, y yo quería escucharlo, porque bueno, en ese momento él estaba en Fiorentina y bueno, quiero escuchar porque digo, a ver, ¿qué es lo que se fijan? ¿Se fijan en las redes sociales? ¿Se fijan en los resultados? ¿Qué tipo de resultados? Porque un entrenador
tiene muchos resultados. Resultados de cómo se maneja con las inferiores, resultados si el equipo mejoró a los jugadores, si vendió jugadores el equipo en el paso que tuvo el entrenador, si empeoró a los jugadores, no sé, si tenían alguna joyita que terminó en la nada y vos decís, che, ¿en qué momento estaba este cuerpo técnico? Que a veces puede ser que sí o puede ser que no tenga importancia. Entonces yo a la hora de hablar, de juntarme, es para todo este tipo de cosas. Yo te puedo decir que tengo amigos directores deportivos o amigos entrenadores y hay veces que no hablamos no me han preguntado cómo entrenás. Y no, porque no se ha dado. Y sí hablamos de anécdota o sí un poquito de fútbol. Más o menos yo sé la idea que tienen ellos saben la idea que tengo yo, pero no han, indagado, decir, a ver, mostrame. Y me ha pasado con otros conocidos del fútbol, amigos, como puede ser de sábado, decir, che, vamos a sentarnos, a ver, y abre la computadora, mostrame. Está con Quintero, ¿cómo entrenan? A ver, esto yo lo hago, esto no, esto lo he mejorado así, y bueno, y creo que eso te va nutriendo y te va mejorando, ¿no? Si hay algo que marca Fútbol Neto, a mí me encanta porque ya nos abrió Israel 25 ventanas. Total. Y se me va disparando todo, entonces siempre nos pasa que... Yo hablo mucho, córtenme. No, al contrario, porque está todo bueno lo que decías, porque uno se hace el mapeo, que muchas veces lo compartimos con nuestros invitados, pero después la charla va para otro lado, entonces vos hablabas y yo ya me iba para 25 lugares distintos, pero es cierto porque yo he tenido también la chance de charlar con menotistas y bilardistas, y por supuesto que hay diferencias, pero después hay algunas cuestiones en las que vos te das cuenta que también hay mucha similitud, y eso está bueno como para desmitificarlo. Una persona que yo conozco mucho y que siempre le hago el chiste de que debe ser la persona que yo más veo en mi vida, que es el Bambino Pons. Obviamente sabía su relación con Bilardo, y sacando que uno con el Bambi puede estar 15 horas escuchando sus anécdotas, cuando te pones a hablar de fútbol y él te cuenta detalles de cómo fue siempre el trabajo de Bilardo, hay cosas que son interesantísimas. Decir, loco, este tipo fue un transgresor, o sea, en todo sentido, no sacando las anécdotas, digo, yendo a la parte táctica, estratégica, pelota parada, ni hablar, pero digo, cómo todo te va nutriendo, y un poco también eliminar ese sesgo seguramente también a vos te va convirtiendo en mejor entrenador. Seguro, sí, y además esto que vos decías de lo de Bilardo ha hecho algo en su momento en Estudiante que ya lo había hecho Subeldía, ¿no? Claro. Un poco de lo que es la cultura de Estudiante. Y ahora, si vos en comparación con Menotti, él también lo hizo. De la misma forma, en el 73, él arma ese Huracán campeón, con muchos jugadores del club, con algún jugador que trajo de afuera. Creo que en ese momento había venido el Coco Basile y tenía muchos chicos jóvenes. Entonces hizo una transformación y una forma de jugar, sobre todo buscando sentido de pertenencia. Entonces me parece que hay muchas similitudes que han tenido ellos, que después las han llevado a las selecciones, ¿no? Entonces, más allá de esa, para mí es una idiotez, ¿no? La comparación siempre, viste, que es normal, porque en otro momento se daba en los bares, hoy se da en redes sociales, o tenés que estar del lado de Guardiola o tenés que estar del lado de Mourinho. Yo estoy del lado de los dos, me encantan los dos. Yo no te puedo hablar mal de Guardiola, para mí es un maestro, es un genio. Ahora Mourinho también tiene un montón de cosas buenas, y he tenido la chance de charlar con algunos exjugadores o jugadores que lo han tenido. Entonces le pregunto, o sea, Marcos Rojo, Marco, ¿cómo era Mourinho? Y bueno, no, así. Y hemos hablado con Milito, lo tuve entrenador. Te hablan todos maravillas de Mourinho. Por eso, entonces, pero como muchas veces, también. Claro, y por lo general decís, bueno, y yo escucho y digo, ¿de qué es lo que hablan? Y no te terminan muchas veces hablando de la táctica. Terminan hablando de la persona, ¿no? Del manejo del grupo, de las relaciones. He escuchado anécdotas lo mismo de Guardiola, ¿no? De que ha ido a la casa de un jugador a tomarse una copa de vino con un jugador. Entonces vos decís, hay algo ahí, ¿viste? De esos líderes que no es no son líderes solamente desde la estrategia, que sí es importante. Son líderes desde el corazón, ¿no? Que desde lo sentimental. Y bueno, y ahí es donde yo creo que hay algo muy importante que uno tiene que
que tomarlo y bueno, y también es algo que yo como persona lo tengo porque lo siento también, no es que lo imito. Me parece que ahí no va. Es sentirlo y bueno, y cuando sabes que vos eso lo tenés, vos decís, bueno, tratar de ir puliéndolo para poder ser un mejor entrenador. Pero sobre todo, una mejor persona. Me parece que una mejor persona es un mejor entrenador. Una mejor persona es un mejor periodista, una mejor persona es un mejor taxista, un mejor hijo. Hay mucho. Hace poco terminé de leer la biografía de Ezequiel Fernández Mures de César Luis Menotti, y particularmente con lo que me quedé, y hice un montón de anotaciones en el libro, es de cuán disruptivo fue Menotti en lo asociado al detalle, que por lo general se encolumna más a Bilardo. Sin ir más lejos, ahora que lo trajeron a colación Mourinho, en el reciente episodio de Barsky con Zanetti cuenta como un diferencial cuánto le generaba a ellos que Mourinho les diese un DVD con todas las acciones del rival, sintetizado 10 minutos. Y en el libro, Ezequiel Fernández Mures cuenta que cuando Menotti hace la primera convocatoria a los futbolistas pensando en la concentración para el Mundial del 78, cada jugador que llega a su habitación tenía una carpeta con todo lo que se esperaba de la cultura del entrenamiento, del plan de preparación, etcétera, etcétera, que uno tranquilamente, si se signara por los estigmas, diría, eso está asociado a Bilardo y no a Menotti. Y de hecho toda la genialidad que hizo para escautear futbolistas del interior en tiempos en donde no había recursos, uno podría decir, eso es scouting, es tecnología, es innovación. Efectivamente es innovación, no necesariamente tecnología, que es lo que nos cansamos de repetir. ¿Cuánto hay de esos estigmas, crees vos, Isra, en gente como vos que son muy de repente ADN estudiantes, y si cuando te enfrentás con un dirigente o te sentás con dirigentes que te quieren contratar, sentís que está eso muy presente y vos sentís la necesidad de decir, no, miren que sí, es verdad, yo me formé ahí, pero también entiendo que hay de todos lados muy buenas herramientas para poner en práctica? No, sí, seguro. Sí, hoy pasa que me ha pasado, así como cuando te llevan a una reunión, hay mucho de eso que a algunos le puede gustar y a otros no. Todo lo que es la escuela de donde vengo yo, hay mucha gente que le gusta y hay gente que, viste, ya de por sí, no, esto, viste, que se habló tanto de lo que es el antifútbol, de todo eso que me parece que son carteles que se han usado en algún momento y bueno, después son difíciles de sacar. Hoy sé que me pasa por momentos, sobre todo por mi forma de ser también. Cuando era jugador lo mismo me pasaba, yo era jugador y por cómo lo vivía he tenido compañeros, no sé, llegué a Banfield, Renato Sibeli me dice, no te podía ni ver de jugador. Pero bueno, hoy te conozco y te quiero, ¿no? Y bueno, y después yo fui entrenador y lo llevé a Huracán, a él, ¿no? Y tengo hoy una relación que es alguien también no lo nombré, que a veces me voy porque tiene una manera de ver el fútbol y de decirte las cosas que a veces está bueno. Porque hay gente que, más allá de la amistad, no, esto no se lo digo, porque, che, Isra, no sé, en algún momento me dice, ¿por qué ahora defendés tan bajo? Si con nosotros en Huracán no lo hacíamos tan así. Bueno, justamente, y ahí empezás a hablar de fútbol y explicar, está bueno, a mí me gusta que a veces te pongan en esa situación porque uno, yo estoy abierto a escuchar la crítica, pero es algo que pasa, Pablo, lo sé, y muchas veces me ha pasado de tener alguna reunión con algún equipo que no me tocó ir después, porque bueno, eligieron otro entrenador que tenía más experiencia, era un momento difícil de ese club. Pero al llegar fue lo primero que me dijeron, mira, hay cosas de vos que queremos escucharlas acá, que tenemos, viste, un prejuicio. Sí, un prejuicio, viste, algo como si sos defensivo. Entonces, bueno, yo le digo, me parece bárbaro, les agradezco la posibilidad, tuve 3-4 horas hablando con ellos, decir, bueno, yo no es que uno es defensivo, yo después vos lo podés pensar como vos quieras o podés ver, yo soy ordenado. No en el fútbol, en mi vida. Soy ordenado. Yo soy ordenado. Yo creo que el orden te lleva a poder acomodarte y poder a largo plazo tener una carrera en lo que sea, ¿no? O en la vida misma.
Soy ordenado en mi casa, soy ordenado con mi familia, soy ordenado con mis amigos, y en el fútbol lo mismo, soy ordenado. Mis equipos los armo de atrás hacia adelante. Y a partir de ahí, bueno, en relación a lo que vos vas teniendo, es lo que vas pudiendo hacer. Pero esto es un juego de estrategia. Entonces, hay veces que, más allá de todo lo que hablábamos recién, de lo humano, del grupo, bueno, la táctica y la estrategia es un punto importante donde yo también trato de aprender. He tenido entrenadores que han sido quizás más cuidadosos, más ordenados, y he tenido entrenadores que vamos a la carga barraca, más dado, atacar y bueno, y defendemos, y bueno, y he visto qué fue pasando en esa situación. Entonces, eso creo que es la experiencia de jugador. Después tratar de decir, bueno, desde acá puedo sacar esto y esto, y bueno, y tratar de llevarlo después a cabo en tu equipo. Pero sí he tenido que explicar, y creo que cuando vos das un fundamento de por qué haces determinadas cosas con el equipo que tenés, me parece que ya la gente, bueno, va entendiendo. Después, si no, yo muchas veces le digo lo mismo, es ¿cuántos partidos viste? Yo le decía a estos dirigentes, ¿cuántos partidos vieron ustedes de nuestro último equipo? Que había sido en ese caso Sarmiento. No, lo vimos, ¿cuántos? No. ¿Cuántos? Me imagino. Me dijo, no, bueno, contra nosotros. Bueno, yo era un equipo justamente que yo le decía, jugamos 4 veces contra ustedes. Ganamos 2, empatamos 1 y perdimos 1. Un equipo mucho más importante que el nuestro. Entonces, que lo que era Sarmiento por historia, por un montón de cosas, con todo respeto, ¿no? Sarmiento es un club que quiero mucho, que voy a estar agradecido siempre. Pero, entonces, bueno, y ahí empezás a ver, decir, en relación a lo que tengo, es lo que hago. Por eso me gusta saber y entender, decir, bueno, si algún día tengo, bueno, pues me pasó en Huracán, teníamos en algún momento un poco más, cuando nos pudimos reforzar, nosotros trajimos a Cristaldo, trajimos, no sé, hicimos debutar a Gese, que era un poco lo que hablaba hoy, ¿está para jugar? ¿No está? Y esa duda, y yo como entrenador primerizo, hasta que un día dije, a mí en algún momento me la dieron la chance. Entonces yo lo veía a Gese y digo, está, pero me pasaba con Gauto, que era muy y yo digo, no, todavía no. Claro. Pero sí entrena con nosotros. Bueno, entonces son esas cosas que te va dando, y hay muchas veces que sí tenés que convivir con eso del cartel, ¿no? Que es un poco también, disculpa Pablo, responsabilidad mía, por declaraciones, por cosas que yo he dicho. Ahora voy a ir a eso. El cuántos partidos viste, para mí es fantástico. Es la mejor respuesta del mundo, y es la que más repetí cuando las tantísimas veces me consultaron por el famoso video de Martín Anselmi, hablando de PPDA, de los goles esperados, etcétera, etcétera, del punto, los decimales, etcétera. ¿Cuántos partidos viste de Martín Anselmi? Toda la gente que se animó a opinar de cómo ese simple hecho hablaba de él como entrenador. Y hay una curiosidad de esa conferencia de prensa, porque después es, ¿cuántos minutos de esa conferencia de prensa viste? Pues yo tengo cortado, y vamos a ver si después lo clipeamos, que en un momento de esa misma conferencia de prensa, le preguntan por el doble pivot, Eustaquio Alan Varela, y da una explicación de fútbol que era para sentarse con pochoclo, una cervecita y vérsela, espectacular, la famosa que vos después decís, mirá cómo habla de fútbol este tipo, pero como solo se quedaron con el viral, se perdieron un entrenador muy profundo. Así todo, siento que hay veces que deben cuidarse con los momentos, el contexto en el que se dicen ciertas cosas. Y nosotros en Fútbol Neto nos jactamos de que, y lo dice nuestro eslogan, nos tomamos el tiempo para hablar de temas. Me gustaría que te tomes el tiempo para, no sé si quitarte un estigma, pero para explicar un poco en Europa se entrena igual que en Sudamérica, Chelsea, San Telmo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo creo que con respecto a lo de Martín Anselmi, está buenísimo lo que decís, porque hay un montón de gente que no sabe quién es Martín Anselmi, no lo conoce, no sabe cómo entrena, cómo juega. Yo he visto partidos de él porque me gusta el fútbol y porque me gustaba como entrenador decir, che, este equipo juega bien. Lo vi en Chile, sobre todo porque en algún momento estuvo con Pepi Bercé, que había sido ayudante de campo mío,
un gran profesional también Pepi, que hoy es ayudante de Con Costa. Costas, claro. Y yo creo que y él en Chile tenía muy buen funcionamiento, pero el equipo no terminaba de poder concretar las situaciones. Llegaba a lugares de la cancha y decía, bueno, no sé, llegaba al extremo para ponerse uno contra uno y bueno, si el jugador no puede, o le costaba más, muchas veces por la calidad, por lo que sea, ¿no? Pero entonces digo, ahora el equipo tenía cosas, le costaba, era un equipo más chico. Bueno, después cuando fue a un club, el contexto, con el entrenador capacitado, ¿viste? Es como que se unió y en Independiente del Valle él ya conocía el club, hizo un gran campeonato y bueno, salió campeón. Terrible. Y bueno, y después a partir de ahí él siguió creciendo y le quedó esto. Yo obviamente que cuando escucho la charla uno entiende, ¿no? Y lo hablamos en algún momento, Pablo, decir, esto está bueno lo que dice. Ahora, el futbolero no te lo va a agarrar, te lo va a tomar para el otro lado. Y yo creo que a veces, hasta el mismo jugador, no creo que él lo hable así con el jugador en el vestuario. Seguramente que no. El tema es que a veces uno las palabras las tiene que medir. A mí me ha pasado lo contrario, ¿no? De ser... yo creo que ¿qué es lo que tenemos que tratar de buscar? El equilibrio. No, ni a veces decir tanto porque no te lo toman como lo bueno que él estaba explicando, ¿entendés? Y del otro lado tampoco ser tan simplista o pensar con lo que dije yo de Chelsea y San Telmo. Yo hablé solamente de la forma de entrenar. Hoy se copia y se pega. Se puede hacer. Yo he tenido entrenadores que yo sabía que habíamos entrenado, no sé, para dar nombre, Milito. Tuvimos a Gaby Milito y entrenábamos una cosa y él lo explicaba por qué lo hacíamos, ¿no? Entonces, y tenía un fundamento. Tuve a Alfaro, diferente. Él, desde el orden, entrenábamos unas cosas y nos explicaba dónde vamos a esperar, dónde vamos a presionar, quién va a ser el jugador que vamos a darle la salida, ¿entendés? Entonces, él nos explicaba algo, nos daba un fundamento y por qué lo hacíamos. En ideas diferentes... Y salía. Y nosotros, por eso vos le creés, por cómo te lo entrena y cómo te lo explica. Ahora, muchas veces he tenido entrenadores que entrenás lo que hace Guardiola o lo que hace Milito y no tiene un fundamento. ¿Por qué hacemos esto? No, porque entrenamos así. Y esto yo te lo digo y me pasó a mí. Hubo un momento en Arsenal de Sarandí, porque que yo entrenaba como entrenaba el Barcelona. Ahora íbamos a los partidos y yo la pelota no la tenía. Pero un paréntesis ahí. ¿Qué es entrenar como entrenaba de Barcelona? Una rueda de pases, ponerle todo, un drill de apoyo, una rueda de pase, decir tercer hombre. No, eso puede ser porque en el fútbol pasa encontrar al tercer hombre. Hay 1000 situaciones. Yo lo que digo es entrenar posesiones, por ejemplo. Todo sobre diferentes posesiones, más chica, más grande, con arco, sin arco. A mí me gustaba mucho lo que hacíamos con Gaby en Estudiante. Yo lo tenía a Bercé y lo hacíamos. Ahora, en Estudiante nosotros íbamos a los partidos y la posesión de la pelota la peleábamos porque nosotros estábamos preparados contra cualquier equipo. Jugábamos contra River y la posesión era pareja. Después podíamos ganar o podíamos perder. Pero la posesión de la pelota, el entrar a la cancha y decir, yo necesito tener la pelota para poder lastimar, ¿no? Bueno, cuando fui a Arsenal, en Huracán, lo mismo, lo hice, al principio nos costó más, cuando trajimos jugadores, vino Rolón, vino Cristaldo. Cambés era el arquero, lo trajimos nosotros, Cristaldo, entonces empezamos a tener jugadores que eran buenos con la pelota y el equipo empezó a fluir más, a pelear la posesión, porque quería tenerla yo. Ahora, cuando yo fui a Arsenal con otra clase de jugadores, ¿no? Ni mejores ni peores, diferentes, otras características, ¿no? Jugadores muchos del ascenso, entonces ya la pelota, el entrenamiento que nosotros hacíamos no iba en relación a lo que después íbamos al partido, que íbamos al partido a querer tener la pelota la tenía el rival porque tenía mejor calidad, tenía más tiempo de trabajo en los partidos que me tocó, sobre todo al principio. Yo el primer partido me enfrenté a Racing, segundo a Rosario Central, del Kili. Y el Racing no me acuerdo quién estaba ahí de entrenador.
Pero digo, y claro, era un equipo que los míos estaban buscando la pelota la tenían ellos, y claro, quedábamos abiertos. Entonces digo, necesito cambiar porque no lo sé, no estaban cómodos mis jugadores. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿En el proceso o después? En el proceso. ¿Y qué haces en el durante cuando ves eso? Que lo que practicaste, lo que entrenaste, después no se puede llevar a la ahí práctica. Hay dos situaciones. O muero con la mía, que muchas veces hay charlas que decís, no, esto es por acá, y muero con la mía. Y morís, ¿no? Y seguís, es perder, porque tampoco tenés tiempo. Entonces, o cambio en el camino. Para eso, para poder cambiar, vos tenés que estar preparado para decir, bueno, defiendo, ¿sí? ¿Cómo defiendo? Porque hoy, no sé, vimos el Mundial de Clubes. No es lo mismo jugar Boca o River contra Sarmiento que jugar contra el Bayern Múnich. Claro. No es lo mismo. Entonces ya tenés que defender. ¿Por qué? Porque tenés que defender y tenés que saber defender. Tenés que estar preparado para defender. Ahora, si no lo hiciste nunca, porque obviamente el torneo te lleva a que vos vas, más allá de que hoy esté tan parejo, ¿no? Hablo de Sarmiento, puede ser, a veces juega River y Boca. Entonces, una cosa es cuando vos jugás contra un equipo que vos vas a tener la pelota siempre, y otra cosa es cuando vos te enfrentás a un equipo que tiene igual que vos, que tiene poder, que tiene jugadores de buen nivel, que tiene recambio. Entonces, ahí tenés que, mirá que ahora vamos a tener que defender. Por eso muchas veces en partido, no sé, este año pasó en el River Boca que hubo un equipo que jugó con línea de 5. No venía jugando con línea de 5, jugaba con línea de 4. Ese partido jugó con línea de 5. Y está bien. Ahora... Pero cuando intentás esa línea de 5, como ese Sí. ejemplo, Irra, que das del Sí. Boca River, y no te funciona, porque Sí, claramente a puede ser. Boca no le resultó, ¿qué haces ahí en el sentido de vos como jefe de grupo? Porque el jugador también seguramente te mide eso. Seguro. Y mira, probamos esto que no hacíamos nunca y no nos resultó, ¿y ahora qué hacemos? No, porque puede pasar que vos lo entrenes y lo tengas recontra trabajado y no funcione. No funcione. Sabela era un entrenador que en Estudiante hubo un montón de partidos, es más, sale campeón en el 2010 jugando con línea de 3, con Marco Rojo de carrilero de un lado y Mercado del otro. Entonces, y después hubo un momento que en la selección lo intentó hacer y no se dio. No le ¿Se salió. acuerdan? En el primer partido Sí, del en Mundial Brasil. creo que fue. Claro. Bueno, entonces vos decís, Con y no Bosnia. salió y cambió. Entonces, no murió con esa. Intentó, no, listo, vuelvo y cambio. Y creo que el entrenador tiene que ser pragmático en eso. Entonces, a lo que yo voy es, uno, en ese momento, bueno, en el camino, lo que me pasó a mí en Arsenal, es cambiemos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos, la pelota, no nos desgastemos tanto en la búsqueda del hombre libre, ¿entendés? Porque además yo sentía que ellos estaban incómodos en cancha. Sufrían abierto, perdíamos la pelota, nos agarraban muy abiertos, centrales lento, volante que les costaba. Entonces digo, no, vamos a estar más cortitos. Claro. Y ahí empecé como Milito y terminé como Gustavo. Y creo que ahí Y está ahí la claro. capacidad de poder lograr ganar tiempo para en el camino es, bueno, vamos desde la seguridad, desde el arriesgar menos, y empecé a entrenar más los duelos, ser un equipo duro, empecé a entrenar más que no nos hagan goles de pelota parada, empecé a entrenar más hacernos fuerte en la pelota parada, entrenarlo, ¿no? Ser rápido en transiciones, entonces que en vez de pasar a hacer posesiones, hacíamos transiciones, ¿no? Entrenamientos de pum, 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 rápido, ataco y trato de terminar jugada. ¿Por qué? Porque después en el partido pasaba eso. En estadística yo veía y digo, cuando la agarramos, ¿cuántos pases nos podemos dar en un partido? Eran 4, 5, 3 y la perdíamos. Por el control malo, porque la cancha estaba fea, por muchas cosas, porque el rival te presionaba bien, porque, bueno, entonces a partir de ahí digo, vamos a cambiar. Eran pum, termino jugada. Y eso lo entrenás. A veces en las posesiones también. Posesiones con traspaso, ¿no? Con doble cancha, es decir, la tengo acá, pum, rápido al otro lado y tenemos que correr para el otro lado. ¿Entendés? Bueno, y después agregarle arco, a las posesiones agregarle arcos. Y a partir de ahí es como que uno va mejorando el equipo y vas ganando tiempo para con el tiempo poder jugar mejor. Y decir, bueno, ahora ya tenemos posesiones de 5, 6, ya hay más confianza, no perdemos, ya estamos más sólidos, no nos llegan tan fácil. Y a partir de ahí, bueno, y ahora, bueno, un poco más. Creo que es eso.
Porque muchas veces pasa que nosotros como entrenadores llegamos el primer día y ya querés darle la búsqueda del unicornio. Y el jugador a veces, y esto lo hablo del otro lado, che, no lo encuentro el unicornio. Entro a la cancha buscando el unicornio, no lo encuentro. ¿Entendés? Y la gente te insulta, y los nervios, y vos estás buscando el unicornio. Y a veces decís, no, primero vayamos a buscar el caballo, que los caballos están acá, los vemos todos los días. Y a partir de ahí, ir mejorando hasta que en algún momento puede ser que lo encuentres. Claro. Porque hay. Además, esas situaciones que vos decís, lo que te pasó en Arsenal, también de lo que por ahí te vos decís, bueno, te lleva a que el bloque bajo sea lo que te dé quizás una sensación de más seguridad, de decir, bueno, vamos a esto, pero quizás desde el prejuicio, todo esto que vos nos contás de cómo la intención era otra y de protagonizar con la pelota, y capaz que no lo evalúa la mayoría, ¿sí? De los que veían a un equipo tuyo, por ejemplo. No, obviamente que no. Y después es el rival. Yo he escuchado entrenadores, ustedes lo saben, yo he escuchado entrenadores que terminan el partido y agarran y dicen, me encanta cómo juega el rival, me encanta. Me encanta porque propones, jugamos de igual a igual, y vos le decís, ¿cómo terminaron? Ganamos 4-0. Ahora, nunca un entrenador termina el partido, nunca es el rival, nada, viste cómo jugaron, todo, nos jugaron de una forma que, bueno, es difícil, un bloque muy bajo, es difícil entrar. ¿Cómo salieron? Perdimos. No te valoran eso. Entonces, yo muchas veces digo, vos querés que yo juegue como a vos te conviene. Vos sos un equipo que tenés mucho la pelota, que sos bueno en transiciones, que tenés todo, tenés mejores jugadores, tenés plata, ¿entendés? Para poder comprar. Si hoy anda mal Pablo, pongo a Jorge, pongo a Diego, pongo a Alberto. Y vos querés que yo te juegue como vos querés, para que vos hables bien de mí. No me interesa en eso, en ese sentido. Ahora, ¿qué lleva? A que yo... Este año, ponele, el último año estuve en Sarmiento, yo jugué contra Racing, o contando los dos procesos. Nosotros jugamos con Racing, por ejemplo, creo que 5 veces. Perdimos 2, empatamos 1 y le ganamos 2. Sarmiento Racing. Que en la historia de Sarmiento perdió siempre, toda la vida. Siempre perdió. Ahora, el hincha de Racing sale ese día de la cancha y no sé. El periodista, el partidario, te critica. El hincha, no, y siempre con lo mismo. ¿Qué dicen? Sí, se meten atrás. Hicieron tiempo. Lo que pasa es que no me voy a cansar de repetirlo. En el fútbol argentino está habiendo un problema, independientemente de los argumentos, los contraargumentos del formato de torneo largo, formato de torneo chico, que es por cómo están armados los campeonatos. Siempre nos da a pensar que un equipo con pocos recursos puede salir campeón sin tener tanto. Entonces eso pelea contra la ansiedad. Que Sarmiento le gane a Racing 15, 20 años atrás era, no te voy a decir salvar el año, porque había que no descender también, pero era un hito. Hoy, como existen estos formatos en donde por cómo están armados cualquiera le puede ganar a cualquiera con pocos recursos, se generan esos problemas también. Es película grande y que el árbol no tape el bosque. Perdón, Pablo, pero una cosa es en campeonato y otra cosa es en partido. Que salga campeón Sarmiento del torneo o del torneo en sí es muy complicado. Sí. No es lo mismo Platense que Sarmiento, no es lo mismo. No es lo mismo Platense que Aldo Civi. Que salga campeón Aldo Civi es muy complicado. Claro, que salga campeón San Juan del torneo, sí, no sí, de la sí, Copa sí. Argentina, porque la Copa Argentina a veces tiene el formato de los penales. Vos podés llegar del principio al final ganando penales. Y puede pasar. Pero yo iba al revés, pero- yo iba a lo meritorio que es Claro. que Sarmiento le haya ganado 2 veces a Racing. Claro. Lo que pasa es que quizás pasa inadvertido y uno se centra en lo otro. Por eso, claro, y el tema es la forma. Es muy difícil ganarle jugándole de igual a igual. Es muy difícil. Ahora, a mí me tocó jugar Huracán River y yo no jugué como jugué con Sarmiento. Nosotros fuimos e hicimos otra clase de partido, nos tocó perder. Perdimos un partido, creo que fue 3-1 en cancha nuestra. Un buen partido tuvimos. Ahora River llegaba, convertía y nosotros nos costó más. Tuvimos situaciones, creo que fue 3-1. Bueno, podés perder. Ahora, cuando vos, repito, muchas veces
uno no es que juega en relación a lo que a vos te conviene, no en relación a lo que le conviene al rival o al espectáculo. Otro de los ejes de Fútbol Neto es la innovación y nos encanta conversar con gente que intenta hacer las cosas de manera distinta, después valorarla y cada uno dar su opinión. En Sarmiento fue muy particular como vos elegiste defender la pelota parada en contra, con muchos futbolistas muy cerca de la línea del arco y sin salir a presionar aunque el rival te la moviese. ¿Podés explicar de dónde viene esa idea? ¿Cuál era la búsqueda? Sobre los resultados también, pero alcanza con buscar en ChatGPT y después vamos a hacer un ejercicio. Bien. No, nosotros lo hicimos en ese momento, era intentar achicar la cantidad de goles recibidos en pelota parada. Sarmiento le habían hecho bastantes goles en pelota parada. En ese torneo nosotros ya lo habíamos practicado en algún momento en Huracán. La forma de defender es más, lo hicimos y había dado algunos resultados. No lo hacíamos con un jugador en cada palo, poníamos solamente el de adelante, pero hay un partido que nos hace un gol Talleres con un roce en el adelante y la pelota entra despacito allá al costado del segundo palo y yo por dentro digo, esa la sacaba el del segundo palo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es como que lo empecé a hacer en Huracán, no tuvo... Nadie lo vio, no se habló tanto de eso. ¿No fue tan extremo o no fue tan sostenido? No fue tan extremo, es que no teníamos tantos córneres, no nos atacaban tanto en Huracán. Claro. Es una cuestión de... entonces, capaz que tenían 3 córneres y la gente y el rival lo tiraba al área. Ahora, en Sarmiento empezamos a tener más córner, nos atacaban más. Éramos un equipo que ¿por qué? Porque defendíamos un bloque más abajo, ¿no? Que era lo que le explicaba un día a Renato. Pero muy atrás, sí, a veces hay partidos que te mete el rival. Vos sostenés bajo y bueno, y a partir de ahí empezó a pasar, pero lo empezamos a hacer y creo que empezamos a achicar ese margen de goles de pelota parada, ¿no? Lo hacíamos con un bloque que se movía de lado a lado. Yo sentía que si lo haces con confianza y si estás convencido, ¿no? Es algo también que incluye a todos. Es diferente a la marca personal, pues la marca personal es, le hicieron el gol a Diego, listo, ya está, es responsabilidad de Diego. No, acá es de todos. Y era una zona mixta, ¿no? Yo hago una zona mixta. Y para mí, en un córner, si vamos a las probabilidades, a las estadísticas, hay muy pocos a nivel mundial. Yo lo tenía en su momento, me lo habían pasado, goles de contra, ¿no? Había del córner que termina en gol del otro lado. Entonces, viste eso que dejan 2, 3, bueno, cada uno tiene su manera. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a practicarlo, a hacerlo en la pretemporada, nos empezó a dar resultados y bueno, y lo empezamos a llevar a cabo. Yo lo había hecho en su momento con Ramaciotti en Nueva Chicago, nos había gustado, nos habían hecho muchos goles de pelota parada también, llegó él y dijo vamos a cambiar la forma, vamos a poner uno en cada palo, cuando defendemos el córner, defendemos el córner, no hay, dice, otra cosa que no sea que termine la jugada acá. Y bueno, y la verdad que nos dio resultado. Él hacía todo zona, y bueno, creo que ese campeonato él estuvo 8 o 9 fechas, no hicieron un solo gol, nos hizo un gol Vélez. No me acuerdo ahora el jugador que enganchó, era un zurdito que tenía Vélez que después jugó en Boca. ¿Cómo se llamaba el apellido? 10. No, me sale Marcelo Bravo. Escudero. Él encaró al primero que le salía a presionar, porque teníamos uno que iba a la corta, lo gambeteó, pateó, rozó y se metió ahí contra un ángulo. Que fue el único gol que nos hicieron ese campeonato de pelota parada. Y la verdad que me había gustado y bueno, y de esto de innovar yo también digo, bueno, vamos a hacerlo. ¿A Sarmiento cuánto tenés la estadística? Y en Sarmiento, ¿cuántos goles nos hicieron? Utilizando esa estrategia defensiva. Y estuvimos un torneo entero, 14 fechas, 13 fechas, creo que fue jugamos con River la fecha 12-13, que nos hace el primer gol, que nos hizo algo que no nos habían hecho nunca, que no nos metió gente adentro del área. Y bueno, los jugadores les llevó ese primer tiempo a entender que si no meten gente adentro del área es partido.
Es partido. Ya jugaron, listo. Es más, hasta el delantero se puede ir, porque ya es partido, están jugando. Ellos. Pero bueno, nos llevó tiempo poder corregirlo. Y se dio justo en ese partido que nos hacen el gol. Y además que fue un partido que ellos tuvieron mucha contundencia en general. Perdimos 7-0, nos hicieron un solo gol de córner, pero creo que nos patearon al arco, no sé si 13, 15 tiros, y nos hicieron 7 goles. Y cuando vos tenés contundencia, es muy complicado, es muy difícil. Nos pasó a nosotros en cancha de River. Fuimos a los 2 meses a cancha de River y le ganamos 2-1. 3 tiros al arco, 2 goles. Tuvimos más contundencia que ellos. Claro. Pero bueno, entonces... Según ChatGPT, un gol tras 87 corners sin recibir goles. Que creo que coincidía con la estadística que vos tenías. Hoy día alcanza con preguntarle a ChatGPT el método de Amonte para defender pelota parada. Y de hecho te da algunos antídotos para contrarrestarlo también. Estás dando pistas. Claro. No, porque después de eso cambiamos. Tuvimos que evolucionar porque empezaron al otro partido, ya Talleres nos hizo lo mismo. Y nosotros ya era, cuando empezaban a jugar, ya salías y bueno, competías. Y creo que eso, porque pasa en el fútbol, es así. El otro día lo decía Luis Enrique, hacemos una jugada que no quiso explicarla porque lo hacían, yo creo que es por la presión. Sacar de inicio. Y bueno, y dijo, pero en algún momento lo vamos a tener que cambiar. Y nosotros después de eso ya fuimos cambiando y hoy hacemos mixto y ahora no nos quedamos fijos. Lo cambié, Claro. fui cambiando. Que en realidad eso del PSG hubo muchos que lo descubrieron, digamos, en el Mundial de Clubes. Pero es algo que PSG hacía hace bastante. Sí. Y se habló también de las apuestas, ¿viste? ¿viste? Sí, no, Por ahí eso, pero- recomiendo, ya lo nombramos bastante seguido, que vayan al Twitter de Jesús Lagos. Jesús Lagos es de los analistas de datos, por lo menos habla hispana, mejores del planeta, y él desentrañó el saque de inicio, lo terminó llamando a la francesa, porque en todo su registro de saque de inicio de esa misma manera, a base de datos, los equipos que más lo hacían eran equipos franceses. Y pareciese ser que es un concepto que traen del rugby también. Claro, exactamente. Claro. Sí, es más, vos sabés que... Pero imagínense si lo hubiese hecho yo eso. No, te No, mata. no. Y bueno, Pero lo yo de la quería pelota eso. parada, un gol en 87 corners, Fue es buenísimo. una estadística muy eficiente. Fue muy bueno, Pablo, Y por sin eso- embargo, te pegaron. Me pegaron porque decían, Damonte mete a todos los jugadores. Ahora vos ves en Inglaterra, la mayoría defienden así. Defienden así, todos. Yo iba a ir a eso, vos sabés que me quedé con lo que decía Pablo, está buenísimo lo de Francia, porque yo no creo que fue el Clermont, que en algún yo se lo había visto, que es una ciudad, o sea, al equipo que estuvo en primera, que es una ciudad eminentemente de rugby, o sea, muy de rugby, donde de por sí en Francia es un deporte muy fuerte. Pero iba a ir a eso, el tema de que, por ejemplo, hay quizás a vos se te medía de una manera y... ¿Viste eso de que siempre el afuera o el de afuera es mejor? Porque hay como una locura, por ejemplo, con lo que está haciendo Nicolás Llover en Arsenal. Entonces es como que, y a vos, no sé, te pasó eso de, pero a ver, como este tipo lo tenemos ahí y se habla, se hacen notas y se hacen clips, y el tipo, la transmisión de la Premier, hay un tiro de esquina a favor o en contra de Arsenal, el primer plano va él, digo, y vos decís, y yo esto lo intento y acá me matan. ¿Te pasó eso? No de ese modo, pero sí, a mí lo que me importaba era que dé resultado. Y en algún momento me lo han preguntado y era dar resultado. No nos hacían goles. Y jugamos contra un montón de equipos que tenían altura, que hacían goles, no sé, rivales que con muchos cabeceadores, no sé, Lanús, que estaba en ese momento, estaba Lema, Gimnasia, que tenía Alemán, que le pegaba la pelota impresionante, Drupi Gómez, jugadores que pateaban muy bien, y nosotros lo controlamos. Es más, River después de eso, a la pelota parada, el día que nosotros le ganamos en cancha de River nos hace un gol de pelota parada otra vez. Mueven con Juanfer, él hace una pequeña gambeta y mete un centro por la pegada que tiene Juanfer, ¿no? Porque no hay nada infalible. No es que vos decís, lo hacemos esto y es infalible, quédense tranquilos, no. Y creo que nos hace un gol Mamana, ahí íbamos 2-0 y nos cabecean, nos rozan el primer palo. Bueno, puede pasar, ese es fútbol. Y en esto de, a ver, vos sabés que yo estoy seguro que hoy lo estaba intentando recordar antes de grabar, de empezar a grabar, y no me puedo acordar quién fue, porque yo estoy seguro que uno de los invitados también, de un entrenador que nos dijo esto de, no se crean que hay tanta diferencia entre el entrenamiento de acá y el entrenamiento de Europa, como vos en su momento dijiste. Ahora, entre los entrenadores de acá y los de Europa, ¿también hay menos diferencia de lo que se cree?
Yo creo que es un poco de todo. Y con respecto a eso, es lo mismo. Hoy se sabe. Hoy vemos, yo hablé de eso y se malinterpretó, porque decían, mirá lo que dice Damonte. Hay una diferencia. No, obviamente que hay diferencia en las canchas y el por qué lo hacemos. En Europa, si lo hacen, por algo es. En Argentina puede ser que si lo hacen, porque copiaron. Porque copian. Y no, esto se hace, ahora lo hago. No, pero ¿por qué lo hace? Yo no quiero copiar. Quiero decir, copio y... Ahora, en su momento, con entrenadores que tuve, decir, lo hacíamos, me explicaban, listo. Intenté hacerlo y no resulta. Ahora, tengo que estar preparado, porque yo digo, el entrenador para mí es un piloto. Es un piloto. Hoy pasó el año pasado, Seba Domínguez tenía a Tigre, que peleó el descenso en el torneo ese, más allá de que no terminaba, pero bueno, estaba en uno de los últimos 3, y después pasó a tener el primero. Entonces puede pasar que hoy tengas una moto y mañana tenés un BM. Y bueno, y tenés que tratar de... Y puede pasar que tengas al revés, que estés en un equipo importantísimo, como le pasó a Luis Enrique. Ha estado en Barcelona y ha estado en la Roma. Ahora, en la Roma no ganó la Champions, ni la jugó. Entonces, ¿se entiende? Entonces, yo creo que el entrenador tiene que estar capacitado para poder conducir la máquina que te den. Y en relación a eso, ahí es donde vos decís, bueno, pero juega siempre igual. Bueno, si lográs que el equipo juegue siempre igual, espectacular. Porque quiere decir que lo que haces lo llevas a cabo. Bueno, pero en el fútbol pasa que hoy te toca jugar contra... en el torneo argentino te puede tocar un equipo grande contra, no sé, Riestra, contra un Patronato, un Sarmiento, un Aldo Civi, y después en Copa Libertadores tenés que jugar con Flamengo. Y bueno, tenés que... El 9 tuyo ya no juega tranquilo esperando para terminar jugadas de finalizador. No, ya tiene que perseguir al volante central. ¿Y vos lo trabajaste alguna vez eso? Bueno, entonces ese tipo de cosas me parece que son importantes. Y los entrenadores, yo creo que tenés de todo. Tenés entrenadores que le dan en Europa. He hablado con algunos de ellos, no sé, tengo relación con Nelson, y hay muchas cosas que sí, son similares. Ahora, vos tenés que saber el por qué lo haces, por qué entreno así. Y me parece que eso, hoy ellos están adelantados en la tecnología, desde lo económico también, porque acá sí, hoy bueno, vas a un lugar y capaz te dicen, no, analista, no, fíjate. Bueno, yo prefiero ganar menos, pero tener mi analista. Nosotros somos 8 personas. Y en otros años, en otra época, había entrenadores que eran 3 o 2. Hoy no se puede. O al menos, o dejás, regalás mucho, perdés mucho. Y en ese sentido, qué sé yo, hemos escuchado, no, el análisis o el video, mostrarle a un jugador, ahora están las pantallas en los entrenamientos. Yo no necesito ver para darme cuenta, sí, ya sé, pero yo no es lo mismo que yo te cuente El Padrino, ahora acá te lo cuento porque soy bueno contando una historia y te la cuento toda, a que vos la veas. Claro. Si vos la ves, decís, che, está mejor. Bueno, eso me parece que el videoanálisis, la imagen, la información al jugador, tampoco sobrepasarlo, porque termina desinformando. Ahora, en la medida justa, me parece que está buenísimo poder aprovecharlo. Mucho de lo que fuimos hablando lo desarrolla muy bien Adrián Baccarini. Adrián es el actual profe de Eduardo Domínguez en Estudiantes, traigo a colación, y además es un estudioso de las cuestiones del fútbol, del entrenamiento, de los datos, etcétera. Y él te dice, contrastado por datos, que no es que en Europa se corra más o menos que acá. La métrica de metros por segundo, la intensidad de metros por segundo, lo recorrido por los futbolistas es igual o de mínima muy parecido, pero la complejidad que tiene el fútbol argentino es que por la vehemencia con la que se juega, por el estado del campo de juego, porque de repente los jugadores cuando salen de acá todavía no están hechos del todo, etcétera, etcétera, la velocidad
de la pelota, de los controles y de los pases es distinta, y por ende acá hay muchos más duelos en cada partido. Y ese duelo te lleva a un desgaste físico que probablemente no existe en ligas de Europa. Por eso él dice que independientemente que metro por segundo casi no haya diferencia o haya diferencia a favor de Europa, lo que cambia acá es la intensidad de los duelos. Y esto lo invito a cualquiera que haga deporte amateur. Lo que más te cansa es cuando chocas con alguien, te caíste al piso, te tenés que levantar o saltaste a cabecear. Y la fuerza que haces en cada uno de esos esfuerzos, en cada uno de esos estímulos. Lo que nos da a pensar también que el valor de los duelos en la Argentina es muy significativo. Yo hablé fuera de micrófono con vos, Isra, que casi que tenías documentado que las veces que Sarmiento perdía los duelos, en términos estadísticos con su rival, el resultado era peor. ¿Cómo se entrenan los duelos y cuánto tiene que ver el factor psicológico en los duelos? Porque cómo se entrenan los duelos, capaz me decís, tira una pelota para arriba, salten a cabecear. Tiene que haber más detrás de eso. No, sí, creo que eso es algo que nosotros nos fuimos dando cuenta en el camino, ¿no? Por eso, te repito, vos muchas veces hubo momentos que nosotros entrenábamos mucho las posesiones. Entonces el jugador está con la mente en la pelota, en mostrarme, en abrirme, en desembarcarme, en buscar encontrar la pelota más cómodo. Bueno, y cuando vos empezás a cambiar eso, que vos muchas veces lo podés hacer, es mixto, ¿no? Puedo hacer un trabajo, no es que yo no hago posesiones, no, hacemos posesiones, hacemos rondo, pero saber el equipo cuál es su fuerte, ¿no? ¿Cuál es el fuerte nuestro? Bueno, a partir de ahí creo que hay algo que se entrena, que en los duelos es la metodología, cambiar la metodología de entrenamiento. Nosotros, hubo un momento que yo, me junté con Claudio, ¿no? Vivas. Lo llamé a Claudio, le dije, me invité a comer a la casa, un vino, le digo, contame cómo, porque yo sabía que Bielsa entrenaba mucho los duelos. Había hablado con el cacique Medina, él me decía que entrenaban mucho los duelos en talleres. Entonces cuando vos tenés Marcelo también, Gallardo, era muchos trabajos de duelo, entonces y de reducido. Entonces cuando vos empezás a hacerte fuerte en esa parte, empezás yo sentía que ganábamos los partidos que nosotros perdíamos. Cuando perdíamos los duelos, perdíamos los partidos. No había nunca, creo que una vez sola, te estoy hablando 70, 80 partidos, una vez sola nosotros no ganamos los duelos y ganamos el partido. Después, las veces que nosotros ganábamos los duelos, no perdíamos. Hubo algunos partidos. Pasó un partido con Colón que perdimos 3-1 de local, pero fue un partido que es cuando vos te vas a decir, bueno, si perdemos así... Pasar 1 en 100. Claro, si perdemos así, porque fue un partido que lo superamos en los duelos, a la vista te hablo, no te hablo ni en las estadísticas, pero yo me había dado cuenta que era un partido que tendríamos que haber ganado. Lo perdimos, nos agarraron de contra, ellos tenían calidad, en ese momento hizo un gol Guanchope, no me acuerdo uno, La Pulga, y nos ganaron. Ahora, cuando yo voy a los números, yo me había dado cuenta, nosotros habíamos ganado los duelos. Y el duelo, ¿cómo lo entrenás? Es, obviamente, en el mano a mano, el jugador. Yo tuve a Hernán Crespo que entrenaba mucho los duelos con el profe Coban, no me gustaba a mí, porque te expone. Yo era jugador grande, el duelo. Y el duelo. Sí, pues para tener físicamente tenés que estar. En la posesión, con trabajo, viste, ya de 7, 8 jugadores, que vos estás ahí. Más allá se pilotea de otra manera. En el duelo el técnico te está mirando a ustedes dos, dale ahí. ¿Entendés? Yo te encaro a vos, gambeta. Y para el otro lado, y después eso lo vas llevando, lo vas haciendo más analítico y lo vas agrandando. Pero digo, 1 contra 1, 1 versus 1, 2 versus 2, a veces 3 versus 2, cómo responden. Como también entrenar, a veces sacar a algún jugador que el equipo con uno menos tenga que defender igual. ¿Se entiende? Porque a veces me ha pasado tener partidos en Sarmiento o en Huracán que le han echado un rival un jugador al rival. Independiente una vez nos pasó en un partido que Huracán Independiente. Le echaron a un jugador a Independiente a los 20 minutos y íbamos perdiendo 2-0 con Huracán. Y yo no esperé al que termine el partido, el primer tiempo. Hice un cambio a los 20, 25 minutos, no me acuerdo bien cuánto era, puse a Toranzo, que era un jugador que a nosotros nos daba calidad, tenía otro ritmo porque estaba grande, y él entró y con un jugador
de más nosotros, él se hacía fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo ganamos. Se dio que lo ganamos, se dio. Puede pasar que no. Pero me parece que cuando vos empezás a entrenar eso, no es solo tirar la pelota para arriba, es llevarlo y hacérselo sentir al jugador. Porque yo después le mandaba la hoja, ¿no? Que se hagan cargo. Bueno, justo lo nombraste al pasar. Yo estaba pensando que iba a comentar el profe Coan. Tiene una frase que es: un partido son 90 partidos de un minuto. Que uno dice así, bueno, tiene sentido, ¿no? Ahora, lo que te genera eso es un compromiso, es verdad, es cada acción cuenta. Es así, Pablo, porque además vos te vas a tu casa y vos lo ves. Y decís, che, tuve 10 duelos, perdí 8. Sí, el dato es incontrastable ahí. Claro. Como pasa muchas veces en el partido, yo muchas veces a los jugadores en el video yo les digo, no sé, ayer no lo vi todo el partido, argentino. Encuentra el gol de un desplazamiento largo, bueno. Sí. Entonces yo lo que digo, muchas veces yo les mostraba goles a los jugadores, al equipo, en los clubes de estado, es una pelota larga. Perdés la primera, te gana el rival. Perdés la segunda, perdés la tercera, es situación de gol. ¿Viste cuando vos decís, che, en duelos, a veces vos decís, vino de por arriba, perdí, y me la ganaron la tercera pelota y es situación de gol. Ahora, por eso se hace en el fútbol argentino tan complicado, porque todos lo saben, no es que lo sé, soy yo el vivo, no. Ahora, en algún momento River, que todo el mundo decía, ¿cómo juega River? River no era solamente lo que jugaba, era lo fuerte que era en duelo. De la Cruz te ganaba duelo. Nacho ganaba duelo. Todos esos jugadores que tenía River iban pum, pum, pum. Y donde vos tenés calidad, sos fuerte en los duelos, y bueno, tenés más chance de poder ganar. Sí, ahora, si vos lo llevás a lo tuyo, decís, che, tengo menos, pero los duelos no me los vas a ganar. Me podés ganar en la posesión. Y antes que alguien diga, pero si un jugador pierde 8 duelos y después mete 2 pases gol, gana el partido, dámelo a ese jugador. Bueno. Sí, ya lo sabemos. Y las estadísticas también hoy, las estadísticas avanzadas, califican las acciones según mérito, con lo cual un jugador que perdió muchos duelos, pero que igual hizo una acción que hizo ganar a su partido, en las estadísticas que de verdad se utilizan para hacer bien el trabajo, se contempla eso. Así claro. Que nadie se asuste. Y una aclaración, creo que dije metros por segundo, estaba queriendo decir metros por minuto. Bien. Perfecto. No, pero eso es algo que también uno lo ve. Yo he tenido equipos donde el jugador de calidad siempre tiene un lugar. Sí, lo he hecho con Licha, lo he hecho con Bota. Y muchas veces darle esa confianza al jugador, decir, che, dale, tenés no quiero que, no sé, que ganes duelo y yo solamente. No, porque sé que tiene otra cosa. ¿Se entiende? Ahora, él desde la calidad que tiene, el jugador, si además me ocupa un espacio, porque bueno, pasó en el Mundial vuelvo a repetir, una cosa es cuando vos jugás contra un rival menor, no sé, puede ser Arabia Saudita, si perdimos, no importa, Arabia era el Mundial, bueno, o puede ser con Francia. Ahora, con Francia, Di María tenés que volver, y lo hizo, y Messi también. Ahora, bueno, tenemos que ir cerrando sí, porque ya estamos pasando. Hay un montón de cosas. Pido 2 minutitos nomás porque hablamos mucho de su River y no te puedo no preguntar por Gallardo, que te dirigió en Nacional. ¿Qué viste en él o si vos imaginaste que podía llegar a darse todo lo que después se dio? Sí, yo creo que lo que vi en Marcelo fue la personalidad. Si vos me decís hoy, ¿qué una sola palabra tenés que describir de él? La personalidad. La forma de liderar, ¿no? Humana también. Humana. Y creo que en algún momento lo he hablado con Pablo también, ¿no? Yo con Gustavo Alfaro me pasa lo mismo. Son más allá del entrenador, después como todo. Nosotros en Nacional, yo lo tuve a Marcelo, salimos campeón del torneo y en Libertadores creo que quedamos fuera en octavos, ¿no? Muchos jugadores grandes en ese momento, buenos jugadores, pero otra calidad de jugadores. No. Ahora, cuando vos tenés esa personalidad en un contexto, ¿no? Como es River, bueno, y todo lo que eso implica, siendo él de la casa, de conocer el lugar. Bueno, Gustavo lo mismo. ¿Qué es lo que tiene Alfaro? La personalidad. Y es un tipo que te saca, ¿viste?
te saca algo y sobre todo lideran desde el alma, no desde el ego. Lideran desde el alma, entonces me parece que es algo muy bueno y que el jugador eso lo percibe. La verdad que da para seguir charlando porque ahora que mencionó Alfaro también hay un montón de cosas. Será para un segundo capítulo, como decimos tantas veces, pero bueno, es algo que nos gusta decirlo porque quiere decir que la charla fue amena, se pasó volando y uno podría quedarse un rato largo más. Así que bueno, Isra, gracias por venir. La verdad que fue muy, muy linda la charla y bueno, eso siempre es la idea acá en Fútbol Neto, ¿sí? Tener estas charlas de fútbol. Muchísimas gracias, un placer para mí estar acá también. Vi varios de los episodios de ustedes, me gustaron, sobre todo porque, bueno, es esto, no se habla de fútbol, sé que no buscan cortar nada como para, sobre todo porque yo doy mucho título, ¿no? Doy mucho para cortar en esta clase de programa, que bueno, ya lo he hablado ahí con mi coach y me ha dicho, tenés que tener cuidado porque te hacen sentir muy cómodo, ¿viste? Como que a veces estás en tu casa y no estás en casa. Acá igual está bueno porque te sentís. A veces es más complicada la del Zoom, ¿viste? Vos en Zoom estás tomando un mate, un café. Te olvidaste. Y te olvidás y ahí tirás algo que da Acá es el la de San Telmo o Chelsea, ¿no? Te iba a preguntar con quién te quedabas, pero es para otro día. No, San Telmo, obviamente. Bueno, Israel, gracias. Gracias A ustedes, por venir. un placer, gracias. Ha pasado Israel Damonte, la verdad, una gran charla, como siempre, con mucho para seguir desarrollando, pero bueno, ya se vienen nuevos espacios, se vienen nuevas cosas. Pablo, ya iremos de a poquito, ¿no? Contando detalles de lo que se viene en la tercera temporada de Fútbol Sean Neto. pacientes. No sabemos cuándo, pero se viene. Tiempo al tiempo, ¿sí? Decía mi viejo. Así que de a poquito, lo importante es que ustedes están cada vez más en contacto con nosotros y eso también nos enorgullece y saber la recepción que el mundo del fútbol en general ha hecho con Fútbol Neto, ¿sí? Así que gracias por estar y acuérdense que acá siempre tienen un lindo espacio para hablar del fútbol de siempre, pero en el idioma de hoy. Hasta la próxima.